Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, a todos. Bienvenidas y bienvenidos a este módulo del Diplomado en Nulidades Electorales. El día de hoy y mañana vamos a platicar sobre las nulidades por violación a principios constitucionales. Yo soy Alonso Vázquez Moyers, soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Les pido una cosa, que me indiquen si me escuchan bien, porque voy a procurar hablar eh, no tan fuerte como suelo hacerlo en clase. Entonces, bueno, veo que sí se escucha bien. Entonces, bueno, me alegro. El tema que nos ocupa nos da para abordarlo desde varias aristas, todas las cuales vamos a tratar de agotarlas. Gracias, Manuel Calvillo. Se escucha perfecto, me dice. Gracias. Una de las cuales es el proceso de reformas que convirtió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en un tribunal electoral. Y eso nos lleva a momentos de historia política en donde las facultades, en donde el sistema electoral permanecía, por decirlo de alguna manera, inacabado, ¿no? Digamos, las facultades estaban acotadas, la propia legislación no permitía el ejercicio de facultades ni de derechos sustantivos, y entonces vamos a hablar un poco de esa transformación, para luego llegar a un primer momento de un criterio de nulidad. Claro, esto también, perdón, un paréntesis, nos lleva a hablar de cuando hablamos de nulidad, y seguramente esto ya ustedes lo han tratado en algunos otros módulos de este diplomado, la conservación de los actos válidamente emitidos, ¿no? Vamos a referirnos un poquito a ello. Ustedes me ayudarán, si es que ya lo vieron en otra clase, para no repetir, y entonces solo para articular esto con las reformas. Decía, hay un desarrollo, una transformación de las facultades del sistema político electoral en cuanto hace a facultades, propiamente facultades jurisdiccionales, pero también en cuanto hace al contenido sustantivo de los derechos. Y eso nos va a llevar a la idea de la nulidad, que en un primer momento fue, digamos, el antecedente inmediato de esta nulidad por violación a principios constitucionales, la nulidad abstracta. De la mano de esto vamos a ver los principios constitucionales, cuáles son, en qué consisten, para el día de mañana analizar casos prácticos, criterios con relación a la nulidad por violación de principios constitucionales y de qué manera subsistió o ha subsistido de alguna forma esta idea de la nulidad por violación a principios constitucionales, no obstante que en su momento, la reforma de 2007, supuso la eliminación de esta causal abstracta, que vamos a ver de qué se trata, ¿no? Para ir articulando con la idea de los principios constitucionales en el marco de la transformación de las facultades y del sistema electoral mexicano, ¿no? Entonces voy a compartir una presentación y vamos a comenzar con este primer elemento que me interesa, que tiene que ver con la elección de, bueno, con el proceso electoral más que la elección, el proceso electoral de 1991. El 91, como saben, fue un proceso electoral que es siguiente, que es el inmediato posterior a una elección particularmente complicada, por decirlo de alguna manera, que fue muy impugnada y que hubo distintas acusaciones con relación a lo que ahí sucedió. Y que a la postre también significó, además del propio conflicto, además del nacimiento de otros actores políticos, de otras fuerzas políticas, también modificaciones en cuanto hace al régimen político electoral, la transformación, la ciudadanización, ¿no?, de los órganos electorales, por un lado, que significó, entre otras cosas, que la organización de las elecciones dejó, claro, es todo un proceso no paulatino, pero dejó de ser facultad de la Secretaría de Gobernación por medio de su comisión o su colegio electoral, y otras transformaciones entre las cuales se encuentra el Tribunal Federal Electoral, en ese momento denominado así, que su antecedente es el Tribunal Contencioso Electoral, que nace en 1987, ¿no? Y vamos a ver entonces cómo esto también es parte, o sea, estos procesos electorales, estos criterios inclusive, estas formas que yo diría hiperlegalistas en este momento, ¿no? Y que pues así estaba, digamos, constitucionalmente previsto, y que dificultaba el ejercicio de facultades por un lado
pero también de derechos sustantivos, de aquellos que aducían alguna causal de nulidad, ¿no? De nulidad en una casilla o de la votación, ¿no? Entonces, bueno, cuando se resolvieron ya teníamos un sistema de medios de impugnación no tan robusto como el de ahora. No se trataba de un tribunal constitucional en el sentido más amplio de la palabra, y sus facultades se limitaban a las facultades de la ley, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Que el día de hoy, si bien es cierto que las facultades derivan de la ley, al ser un tribunal constitucional, ustedes ya lo saben, ¿no? Puede ejercer un control constitucional que le permita, en algunos casos, declarar la inaplicación de un precepto constitucional, ¿sí? Entre otras cosas. También le ha permitido, dentro de, digamos, si hubiera si pudiéramos trazar como un desarrollo, una transformación en cuanto hacia las facultades del tribunal, podríamos encontrar que después de convertirse en tribunal constitucional, sus facultades también se han traducido en que en el ejercicio de los principios constitucionales, entre otras cosas, además de las facultades propias de la declaración de nulidad, que tiene sus particularidades ahí, la de violación de principios constitucionales, se ha traducido también, por ejemplo, en la facultad de, en aras de proteger derechos sustantivos, y esto es importante porque aquí vamos a ver que se vulneraban no únicamente cuestiones que dentro del acto jurídico, la teoría general de las nulidades, tendría que invocar, bueno, vamos a problematizar un poco eso, ¿no? Ustedes ya tendrán algunos elementos, ¿no? Para saber cuáles son los elementos, valga la redundancia, de un acto válido, un acto jurídico válido, que cumple con ciertas formalidades para considerarse así, que produzca todos sus efectos en la vida jurídica. ¿Y qué pasa cuando se altera esta parte, no? Entonces, bueno, decía, en aras de la protección de derechos sustantivos, ya el tribunal ha, por ejemplo, en ejercicio de sus facultades, delimitado, declarado medios de defensa que no están previstos en la ley. O sea, hasta ahí llega ya ampliando muchísimo las facultades. No es el caso del juicio electoral, es el caso de la genealogía, el nacimiento del procedimiento especial sancionador, ¿no? Que se promovió con motivo de los conflictos de 2007, conflicto electoral, cosa que también vamos a repasar un poco, nada más para efectos de la reforma constitucional, que tuvo efectos con relación a los antecedentes de la causal de nulidad abstracta, ¿no? Pero bueno, decía entonces, remontándonos al proceso electoral de 91, antecedido por un proceso electoral en donde se cuestionó la legitimidad del sistema político, del propio titular del Ejecutivo, ¿no? Del saliente y del entrante, y entonces supuso una serie de reformas que, entre otras cosas, transformaron al Tribunal Federal Electoral en ese entonces. Y los recursos de inconformidad que en ese momento se interpusieron también pusieron de manifiesto que se tenía que revisar de manera cabal la regulación jurídica en materia de nulidades, sobre todo porque existe un sistema tasado, limitativo de las causales de nulidad de votación que se recibiera en casilla, de acuerdo con lo que en ese entonces el Código Federal de Procedimientos Instituciones y Procedimientos Electorales, en su numeral 336, imposibilitaba jurídicamente que ciertas irregularidades que se adujeran, pero que no encuadraban en alguna de las causales de nulidad que se establecían expresamente, se pudiera decretar la nulidad. De manera tal que todas aquellas irregularidades que en ese momento en los recursos de inconformidad se hicieron valer, por graves que pudieran parecer o que hayan sido, pero como no configuraban alguna de las causales de votación, ni ameritaban bueno, como no se encontraban en algunas de las causales de nulidad, ni siquiera eran no eran operantes, eran argumentos inoperantes para el estudio de fondo en cuanto a que se acreditaran o no, porque era ocioso, dado que había estas características taxativas, ¿no? Del sistema de nulidades electorales. Es problemático, ahorita vamos a ver algunos de los criterios que, déjenme avanzar en la presentación, que tenemos aquí, ¿sí? Pero, bueno, estos elementos hacían que, como decía, el ejercicio de ciertos derechos sustantivos
que estaban además ligados a principios constitucionales, certeza, legalidad, este, perdón, imparcialidad, pues en realidad fueran letra muerta, ¿no? Aquí vamos a contrastarlo con algunos de los elementos de validez del acto jurídico, ¿no? Que como saben, cualquier acto jurídico, y aquí vamos a ver cuál es la naturaleza jurídica de la votación recibida en casilla. La naturaleza jurídica, ¿no? Que significa el depósito de la voluntad en una casilla, pero que tiene efectos jurídico-políticos porque es la manera de investir, de dotar de legitimidad a las autoridades y con ellas el ejercicio del poder público que ostentan, ¿no? De manera tal que es un acto de voluntad que tiene que estar revestido de ciertas formalidades para ser válido, para que pueda producir los efectos que debe de producir. No obstante esto, ahí había, no fue materia de controversia. Yo estoy trayendo la controversia aquí, que claro, 31 años después es fácil traer a controversia, es decir, hay una teoría, o sea, podemos pensar en las nulidades a partir de la teoría de las nulidades generales de los actos jurídicos, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza jurídica del acto? ¿Qué efectos debe, bueno, qué formalidades debe revestir, si alguna? Y si se altera esa, ¿puede surtir efectos o no puede surtir efectos? ¿O por qué los debe de surtir? Aún en un sistema taxativo. Es decir, que te limite a una serie de causales, ¿no? Bueno, independientemente de eso, que es nada más como un elemento de discusión que podríamos traer, ¿no? Al hablar de nulidades en general, si necesitaríamos un sistema así que efectivamente te diga las causales son estas, cuando podríamos, es una idea, pues es una propuesta, ¿no? Que he platicado por ahí con algún compañero de aquí de la Escuela Judicial, si los propios, como decía, la propia teoría del acto jurídico podría dar elementos para pensar en las nulidades de los actos electorales, que como dije, son actos que su naturaleza jurídica es la voluntad de la persona con todos los elementos de la voluntad, ¿no? Que sea libre, que se exprese de manera clara, que se deposite en la urna correspondiente, pero que no haya otro tipo de mediaciones. Y entonces cualquier alteración a ese produciría que ese acto de voluntad estuviera viciado de inicio y que por lo tanto no produjera efectos, ¿no? Es nada más un elemento ahí que traigo a la discusión con relación a las nulidades en general, ¿no? En fin, los criterios que en ese momento se sustentaron en el proceso electoral federal a la luz de este sistema taxativo, ¿no? Que decían eran inoperantes los argumentos que no se fundaran en alguna de las causales limitativas para declarar la nulidad. Y entonces encontramos cosas como una tesis que decía que el Tribunal Federal Electoral, no lo estoy citando textual, pero que no podía declarar la nulidad a menos que estuviera esta tipificada en alguna de las causales que preveía la ley. Es decir, bajo el principio de que solo se podía declarar las nulidades en los casos en que estuviese prevista esa causal específica en la ley, ¿no? Según lo que disponía el entonces COFIPE, la declaratoria de nulidad solo podía encontrar su fundamento en la analogía, en la mayoría de razón, la declaratoria de nulidad no podía encontrar su fundamento en la analogía y en la mayoría de razón porque el principio vigente en ese entonces, rector de las nulidades, era similar a la idea del derecho penal de no hay pena sin ley, no hay nulidad sin ley, ¿no? Que el propio ordenamiento, el propio artículo 336 del COFIPE de ese entonces recogía, ¿no? Y esto, o sea, ese es como el criterio general, pero ¿qué efectos tuvo? Es decir, ¿qué derechos sustantivos que se hicieron valer a través de estos recursos de inconformidad no fueron analizados? ¿Cuál es la relevancia de esto? ¿Y qué efectos generó posteriormente, no? Es decir, ¿qué reformas fueron incorporadas a la ley? Una de ellos decía también que no era nulidad, imagínense, no era nulidad o no era causal de nulidad el cierre anticipado de una casilla de votación, ¿sí? O sea, que algunas casillas hayan cerrado antes del plazo, antes de la hora,
como no estaba comprendido en los supuestos de nulidad, entonces no podía ser invocado. ¿Qué pasa al día de hoy con las casillas que cierran? ¿Cuándo? A ver, esta es una pregunta general, a ver si vamos bien, ¿no? Las casillas pueden cerrar anticipadamente en los procesos electorales, sí, no y por qué. A ver si alguien de ustedes sabe. Si no, ahorita lo decimos, ¿no? No tiene que saber, nada más es para ver en dónde nos encontramos. Porque ahorita voy a poner como los supuestos en donde... Sí, Marisol Cervantes, por favor. Hola, muy buenos días. Buenos días. Se puede cerrar de manera anticipada siempre y cuando y hayan votado todos los electores de la lista nominal. En tanto, Exacto. debe de permanecer hasta las 6 de la tarde. Y en ese caso también tomar en consideración que si a las 6 de la tarde hay personas en la fila, pues aunque sean las 6, sigue todavía abierta hasta que termine el flujo de la votación. Perfecto. Sí, supongo que es lo que nos iba a comentar porque también había levantado la mano la compañera Karina Edith. Supongo que era más o menos sí, lo mismo. era lo mismo. Gracias. Perfecto. Gracias a ustedes. En efecto, sí se pueden cerrar las casillas anticipadamente con estas salvedades, ¿no? Si ha votado todas las personas que están en la lista nominal, ¿no? De manera contraria, no pueden cerrar hasta la hora fijada y, como bien dijo la compañera, si hay personas todavía en la fila, se tienen que esperar, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento, el cierre anticipado, que no preveía cuáles eran las circunstancias de hecho de ese cierre, al no estar tipificado, entonces no podía declararse a la nulidad por ello. Es decir, no se preveía esta salvedad de, bueno, pues ya se acabaron los electores, ya votaron todas las que iban a votar y entonces podemos cerrar. Aquí en realidad ni siquiera se sabe cuáles fueron las circunstancias por las cuales se cerraron anticipadamente las casillas y que si se invocaba, ahí es donde vemos, ¿no? Hay vulneraciones a derechos subjetivos que se pueden ligar con principios constitucionales, ahorita veríamos cuáles, ¿no? Empezando por la libertad del sufragio. ¿Qué tal que yo quiero ir a votar a las 5 y resulta que la casilla ya está cerrada? ¿Sí? Y así muchas otras personas, ¿sí? Obviamente la certeza, porque entonces ahí podría haber sospechas de que, claro, la cerraron porque estaba limitado a ciertas personas que iban a votar por determinado partido. No estoy diciendo que así haya sido, pero según la certeza es una creencia, ¿no? Es una idea que se tiene de que el procedimiento fue efectivo, que fue eficaz, que fue transparente y esos elementos lo vulneran, ¿no? Otra causal que no fue atendida, que tenía que ver con la secrecía, la falta de secrecía del voto, no era causal de nulidad. Decía que no importaba, o independientemente de que fuera o no la afirmación de aquella persona que se va a valer en su recurso, que se había violentado la secrecía, esto, al no estar previsto en el COFIPE, no era causal de nulidad, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos y de que obviamente decimos, a nosotros nos puede parecer como raro y desde luego violatorio de derechos, de principios constitucionales generales, por esta razón, ¿no? Porque estamos violentando la secrecía, nada más y nada menos, ¿no? Y con ello el elemento voluntad. Vuelvo al tema de los actos jurídicos válidos, ¿no? Si la naturaleza jurídica, claro, aquí ustedes me pueden ayudar a dilucidar cuál sería la naturaleza jurídica de la votación. Para mí la naturaleza jurídica es un acto de depósito de la voluntad que produce efectos de legitimidad en cuanto a las autoridades políticas. Entonces, su elemento central es la voluntad y la voluntad con todos los elementos, perdón, con todos los componentes que debe de llevar, voluntad libre, ¿no? Voluntad, que esa puede no ser necesariamente total y completamente informada, eso no lo podemos determinar, pero sí libre, que sea secreta, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, con motivo de la reforma electoral del 93, se añadieron algunas cuestiones, pero se conservó este sistema tasado y limitativo de las causales de nulidad, ¿no? Con varios inconvenientes, desde luego. Pero que fueron atemperados porque en ese momento, ahorita vamos a hablar primero de una causal genérica para luego hablar de la causal abstracta, ¿no? Y esta causal genérica era invocada, ustedes tienen el módulo, ¿no? De la causal genérica para la votación de diputados y senadores,
siempre y cuando se actualizaran los extremos de esta, y entonces se podía declarar la nulidad de cualquiera de las elecciones sin que las violaciones estuvieran previstas en algunas de las causales de nulidad, ¿no? Bueno, entonces esto supuso una serie de modificaciones con relación a los alcances, pero igualmente limitado a el Congreso de la Unión, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir que en ese momento el sistema de nulidades que se estableció tenía un carácter mixto, ¿no? Causales de nulidades. Seguimos en línea porque se fue aquí un poquito la electricidad, sí seguimos. Si hay algunas cosas que de repente no se ven es porque, perfecto, perfecto. Hubo una pequeña cuestión aquí con el voltaje, me imagino. Entonces hubo eso. En fin, entonces decía, se empezó, o esa fue la génesis de un sistema mixto, en donde había causales de nulidad específicas y genéricas, perdón, a donde había causales de nulidad específicas y causales de nulidad genéricas. Bueno, ¿qué sucedió? ¿Cómo se fue dando, ¿no? esta génesis? Vamos a hablar, por un lado, de los principios constitucionales. O sea, bueno, vamos hasta ahí, ¿no? En el 93 eran estas las reformas, vamos a ir viendo cómo se desarrollan los criterios, pero regresando a la idea de los actos jurídicos válidos y de los principios constitucionales, ¿no? Vamos a tratar de trazar esta génesis de la causal abstracta, que algunos de ustedes ya la habrán escuchado, y cómo esto, o sea, todo este proceso de reformas, todos estos derechos subjetivos que se hacen valer sin que tengan una respuesta jurisdiccional, digamos, pues sí, adecuada, ¿no? En cuanto a los, no digamos en cuanto se declare fundada o no, que se estudie los elementos que la integran y ver si efectivamente se actualizan y pueden tener efectos jurídicos vinculantes esta voluntad ciudadana depositada en las urnas. Aquí la cosa es que el sistema tasado implicaba que no se podían conocer, ¿no? Como ustedes saben, bueno, los principios constitucionales, déjenme avanzar en la presentación, ¿sí? Aquí tenemos aquí unas ideas con relación a esto de la nulidad genérica y sus antecedentes, ¿no? Y ahorita vamos a pasar a la nulidad abstracta que se declaró, pero hablemos primero esto, para hablar de la conservación de los actos jurídicamente válidos o de los elementos de validez del acto jurídico, los principios constitucionales, ¿no? Que decía, son el eje, son el sostén del orden estatal, del fundamento del ejercicio del poder, ¿no? De manera tal que deben de estar vigentes en todo momento y cualquier afectación durante los procesos electorales condiciona la validez del resultado de los comicios, ¿sí? De manera tal que su violación no debe ser letra muerta, ¿no? Normalmente se piensa que en un sistema positivo como el que tenemos, que la Constitución, esto lo voy a poner en cuestión si revisamos el 41 constitucional o si revisamos algunas otras disposiciones constitucionales que ya desarrollan muchísimo. Eso es un tema de técnica constitucional, no me voy a meter en ello, pero que el contenido constitucional se le ha dado mayor, digamos, ha sido mayor del que debería de tener. Idealmente, las constituciones contienen principios, contienen la organización política, jurídica de los órganos del Estado, y lo demás se desarrolla en leyes secundarias. Entonces, los principios tendrían que estar garantizados, tendrían que estar contenidos en legislación secundaria. Pero puede no suceder así, y aquí es donde entra la importancia de los tribunales electorales y la importancia de tener siempre en mente que hay principios que son los que le dan sustento, en este caso, al sistema jurídico electoral. De manera tal que si son violados, ya sea parcial o intrascendentemente, siendo que su naturaleza, la naturaleza no solo de los actos jurídicos, sino de los principios constitucionales, que son los que ordenan todo el sistema, lo que le da legitimidad, tienen que ser siempre vigilados, ¿no? Tienen que ser inmunes a toda violación, ¿no? Entonces, cualquier manifestación que implique reducirlos, invalidarlos de alguna manera, se tiene que subsanar, tiene que ser subsanado por el órgano
que tutela la Constitución, que en el caso del derecho electoral, pues es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que como ya había dicho, a partir de la reforma del 96, la sucesión de reformas se convierte en un órgano de control constitucional y entonces, aunque no esté facultado expresamente, hablando de lo taxativo, para hacer valer la eficacia, la vigencia de la Constitución, puede erigirse en plena jurisdicción, actuar para cumplimentar su función, ¿no? Su custodia del orden constitucional. Claro, la presunción no es prueba alguna de la violación de los principios constitucionales durante un proceso electoral, ¿no? Se tiene que acreditar, ¿sí? Se tiene que acreditar de manera plena, de manera fehaciente, jurídicamente, porque entonces salvaguardar la Constitución se convertiría en afectar otros principios de orden constitucional, ¿no? La certeza, la seguridad jurídica, de manera tal que el actuar no es discrecional, ¿no? Y por la vía interpretativa, no puede asumir de manera presuntiva violaciones a principios, sino que se basan en argumentaciones, vamos a ver el día de mañana, ¿no? Algunos de los criterios, la determinancia y cómo se ponderan ciertos principios, ¿no? Pero bueno, conforme al artículo 41 constitucional, que lo puse como ejemplo de, bueno, a veces la Constitución no son solo bases orgánicas, también hay un desarrollo ahí normativo que algunos constitucionalistas, no es materia, lo menciono nada más, creen que es un desarrollo que va más allá de lo que debería de contener una Constitución como tal, pero independientemente de eso, se señalan características del sufragio, ¿no? Su universalidad, su libertad, su secrecía y que sea directo, ¿no? Yo lo puedo... Hay algunos antecedentes, el que sea directo, hay algunos antecedentes y hay algunos casos de voto indirecto. En el caso de la votación transnacional, esto lo menciono así como un paréntesis, en donde, no es en México, me parece que el estado de Massachusetts o Maryland, en donde soldados que estaban en servicio, pero esto en la guerra, creo que en la guerra civil, podían nombrar un representante para que votara en su nombre. Eso es nada más como un antecedente, ¿no? En fin, estos principios que dije, ¿no? La universalidad del sufragio, la libertad, la secrecía y que sea directo, ¿no? Otra vez, yo no puedo nombrar a alguien que vote por mí. Rigen el ejercicio del voto ciudadano. Son protegidos, por lo tanto, tienen que ser protegidos de manera efectiva y permanente, porque cualquier reducción, cualquier vulneración, pues afecta a la validez del resultado electoral, ¿no? Son elementos condicionantes, ¿sí? Como ustedes saben, el principio de libertad del sufragio es determinante, ¿no? Para el sistema democrático, porque es, otra vez, si atendemos a la naturaleza jurídica del voto, es el elemento voluntad plena, voluntad libre, ¿no? Suena raro decir voluntad libre, pues si es voluntad tendría que ser libre, ¿no? De la ciudadanía para decidir por cualquier opción política dentro del espectro, ¿no? Entonces, un valor dentro de los estados democráticos constitucionales es que los ciudadanos ejerzan sus derechos de forma libre, ¿no? Cuando se hablaba de libertad del sufragio, que ha sido un tema de siglos, ¿no? Claro, siempre restringido a la idea, a la noción de quiénes pueden y quiénes no pueden participar dentro de la toma de decisiones colectivas. Y esto nunca está como totalmente claro, ¿no? Esta idea de la otra universalidad del sufragio, bueno, ese universo tampoco es un universo absoluto. Hay varios criterios, hay controversias, quiénes pueden, ¿no? Hay ciertos criterios, digamos, orientadores, más o menos objetivos, que dicen, bueno, pues por eso hay una sección electoral que está vinculada a la cuestión territorial, ¿no? Inclusive la propia organización territorial te dirá qué autoridades puedes elegir, ¿no? Porque son las que te representan, son las que toman decisiones y que ejercen un poder público que te afecta directamente o te beneficia, como quiera decírsele, y entonces por eso hay como estas limitaciones territoriales y limitaciones de quienes son, para efectos de ese ejercicio, ciudadanas y ciudadanos, ¿sí? Y esto tampoco está como siempre clarísimo, ¿no? Si las personas privadas de la libertad de manera preventiva, hasta hace poco no podían votar, aunque esto, como resolvió la Sala Superior, pues no tenía un fundamento constitucional. Las mujeres no tenían reconocido el derecho a voto hasta 1953, en el caso mexicano. Y así sucesivamente, ¿no? El tema con las personas residentes en el extranjero, ¿no? El voto que había dicho transnacional. Entonces,
Siempre hay una idea de universalidad, pero ese universo pues está limitado y tendremos que definirlo, ¿no? Y la libertad, que decía, pues es el elemento voluntad, ¿no? Y cuando en el siglo XIX se debatía, y ha sido otra vez un debate, ¿no? ¿Cómo se ejerce la libertad? ¿Quiénes ejercen la libertad? ¿Quiénes son libres para todos los efectos? Entonces, el constitucionalismo liberal, ¿no? Siempre pensaba que este valor fundamental, un valor político, ¿no? Era inviolable, ¿no? Las libertades políticas. Pero que además estaba vinculado con la secrecía, ¿no? Porque garantizaban justamente la eficacia del voto de las personas, así como que decíamos, si la naturaleza jurídica es el elemento voluntad para constituir autoridades legítimas, pues ese elemento es el que se debe proteger. Entonces, el secreto es esta parte y lo traigo a colación porque, como vimos, uno de los criterios en 91 era que se alegara, que se estableciera como premisa para un argumento la violación a la secrecía, al no estar contemplada en la ley que limitaba los supuestos de nulidad, entonces no podía atenderse, de tal suerte que los argumentos en ese sentido se convertían inoperantes para efectos de la sentencia que se dictó, ¿no? O sea, ni siquiera se analizaban. Pero la secrecía, pues obviamente, está relacionada con la libertad porque es una forma de proteger, que se conozca por parte de personas que pueden ejercer presión a la o el ciudadano cuando emiten su voto, ¿sí? La presunción de validez del voto secreto se da a priori, ¿no? Claro, si la elección fuese pública o abierta, entonces la libertad tendría o podría verse vulnerada, ¿no? Y entonces aquí lo cuidamos, de otros elementos como la coacción, etc. El voto es consecuencia, dicen, de un acto libre, ¿no? Muy libre, libérrimo, de elegir entre varias opciones. Pero por su propia condición, no se puede o es imposible materialmente advertir el sentido de la elección, ¿no? Porque la decisión de la o el votante es un acto personal, ¿no? Que emana de su libertad racional, que se cuenta con que ejerce todas las personas y que por lo tanto no se puede saber con exactitud cuál fue la opción que elige una persona en específico o un cúmulo de ellas, ¿no? Claro, no se viola la secrecía del voto cuando de manera voluntaria esta ciudadana o ciudadano, cuando deposita su voto y hay fuera de las casillas, que tiene sus limitantes y todo, ¿no? Pero personas que hacen encuestas, ¿no? Para dar a conocer tendencias, también con unos horarios específicos, también cuidando la secrecía y la certeza del voto para no influir de manera indebida en los resultados, ¿no? La ley general de derechos electorales prevé, ustedes lo sabrán, que no se pueden dar a conocer resultados de las votaciones por medio de encuestas, ni por medio de ningún otro, no solo encuestas, ¿no? Sino resultados preliminares, etcétera, hasta en tanto no cierren las votaciones en todo el territorio del país, que eso nos lleva a que en la Ciudad de México o en el centro del país sean las 8 de la noche, porque es cuando cierran las casillas en la parte más septentrional, ¿no? Baja California, etcétera. Entonces, eso no se considera una vulneración porque hay un principio de libertad también declarativa y que además no se dice específicamente el nombre de la persona ni se publicita, ¿sí? ¿No? Simple y sencillamente se le pregunta, respetando su individualidad, por quién votó, si es que decide manifestarlo de esa forma, ¿no? Porque está la opción en las encuestas, no contestó, ¿no? En fin, la única manera, pues, para que el principio de libertad del sufragio se quebrante es realizar acciones coercitivas, ¿no? Elementos intimidatorios. Bueno, o elementos externos. ¿Cuáles son los elementos intimidatorios? Vamos a ver en algunos criterios cómo juega el elemento religioso, por ejemplo, ¿no? Y no con esto me circunscribo a una religión en particular. ¿Puede una religión coaccionar los llamados de una religión a votar por un determinado opción política o dejar de hacerlo por otra? ¿Pueden violentar principios constitucionales? Sí, no. ¿Y cuáles deben de ser las consecuencias? Por eso hay un análisis, lo vamos a ver, que se hace de un criterio de determinancia, ¿no? El número de violaciones, la gravedad de las mismas, ¿no? En fin, la acreditación de los agravios, pues que cuando se argumenta la violación de principios
constitucionales es esencial, determinante para que se concrete la validez, ¿no? La mera presunción no puede evidenciar la existencia de esas infracciones. Como me contestaron de manera muy técnica la pregunta relativa a los de cuándo sí se pueden cerrar antes las casillas, seguramente van a saber lo siguiente, y entonces les pido igual, ¿no? Alguien que voluntariamente me diga en qué consiste esta idea de la presunción, perdón, de la conservación de los actos electorales que se presumen válidos. La conservación de los actos electorales. Sí, Jaime Mauricio Pérez Cruz. Creo que tiene apagado el micrófono porque no lo escuchamos. ¿Escucha? A ver, creo que ya se va a escuchar. ¿Se escucha, maestro? Sí, sí, ahí está. Ah, perfecto. Bueno, tomando en consideración, como lo veo yo, este principio de conservación del voto es precisamente de que lo que se busca es que se mantenga tanto la autoridad administrativa encargada de organizar, que se mantenga la voluntad de los electores, se protege lo que viene siendo el voto. Tan es así que si tú no impugnas los actos, se entiende que están siendo convalidados. Sí, Yo así lo interpreto. No sé si propiamente es un principio tal cual de tratar de conservar el voto. O sea, la orientación de lo que yo he visto de la autoridad administrativa es siempre proteger el voto. Haz de cuenta que siempre se van a orientar, en vez de anular un voto, desecharlo, siempre conservarlo. Y pues digamos que ahí la carga para anular o alguna irregularidad siempre va a ser de las partes. O sea, no es... O sea, tienen siempre que impugnar. Esa es mi opinión. Es cuanto, maestro. Muchas gracias. Efectivamente, la conservación de los actos electorales, la conservación de los votos, es que se presume, ¿no? Es que en principio declarar una nulidad tiene efectos, digamos, no quiero decir catastróficos, pero es lo último que se busca, ¿no? Porque hay toda una organización de ciudadanas, de ciudadanos, de autoridades, de manera tal que no van a ser laxos a la hora de invalidar la voluntad ciudadana. Efectivamente, se busca que ésta se preserve, de manera tal que no solo es la acreditación de que existieron violaciones, sino que estas violaciones deben de revestir ciertas características que hagan que sea imposible determinar con un alto grado de probabilidad que esas violaciones bueno, más bien, que hagan con un alto grado de probabilidad imposible determinar que la voluntad ciudadana efectivamente fue, o más bien, que los resultados electorales reflejan de manera cabal la voluntad ciudadana, ¿sí? Porque se supone que en principio la voluntad ciudadana que se deposita en las urnas se respeta y por lo tanto, solo bajo circunstancias muy específicas es que se puede declarar que no produzca los efectos de constituir autoridades políticas legítimas, ¿no? Por eso es que en principio lo que va a regir es que se van a conservar los actos electoralmente válidos, ¿no? Y que en todo caso estos elementos que le restarían validez tienen que ser argumentados y tienen que ser acreditados de manera fehaciente para que entonces no produzcan los efectos que deben de producir. Estamos cuidando todo el proceso electoral, que como saben consta de varias fases, ¿no? Que tiene diferentes momentos y que por lo tanto no solo son recursos humanos y recursos financieros, sino, como decía, una serie de actos individuales, por un lado, ¿no? De personas que acuden de buena fe, se presume que lo hacen de buena fe, en ejercicio de su libertad, y que entonces una nulidad supondría dejar de considerar eso, de manera tal que es importante tener en cuenta este primer principio, primera idea de conservación de los actos, ¿no? Bueno, entonces, solo si acreditan estos hechos generadores de los agravios mediante los medios, es una tautología, a través de los medios probatorios que den evidencia de que existieron tales violaciones constitucionales, ¿no? Condiciones sin las cuales no se puede determinar la invalidez, ¿no? Y, como decíamos, aparte también, en el 41 constitucional se establece como elementos de validez de las elecciones la libertad
su autenticidad y su periodicidad, ¿no? Que también son otro tipo de principios que rigen a las elecciones, ¿no? La periodicidad, ¿no? Es una característica de la democracia que el ejercicio de los encargos del poder público está limitado temporalmente, de manera tal que la renovación de los cargos públicos se define por la voluntad popular, se define la ley, ¿no? Se establece cuáles son los días en que se llevan las jornadas electorales. Igual, la libertad, la autenticidad de las elecciones, ¿no? La voluntad del electorado no puede ser manipulada, coaccionada, sometida a una pretensión que no sea la suya, ¿no? Y así sucesivamente, pensemos en los principios de legalidad, etcétera, ¿no? La sujeción a la ley, etcétera. Entonces, bueno, para entrar al tema de la nulidad, la nulidad abstracta, ¿no? Que es el antecedente inmediato anterior, que supone una valoración de los principios que rigen las contiendas electorales, algunos de los cuales enunciamos, ¿no? Desde el 2000, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se han empleado, ¿no?, varios métodos para enfrentar violaciones constitucionales dentro de los procesos electorales, ¿no? En este tiempo hubo variaciones en cómo se entendían o cómo se han entendido. Y, como dije, posteriormente, una reforma de 2007, a raíz de una resolución del año 2000, la facultad volvió a ser, bueno, las facultades para declarar nulidades volvieron a un sistema taxativo. Ahorita vamos a eso, ¿no? Entonces, bueno, analizar adecuadamente las razones, los alcances de estas facultades para invalidar comicios por violación a normas constitucionales nos lleva, obviamente, a los distintos criterios, ¿no?, que al efecto se han llevado a cabo, ¿no? Como vemos aquí, hay un primer antecedente, lo vemos aquí en la presentación, ¿no?, de este JRC que estableció toda esta serie de violaciones, ¿no?, que se relacionaban con principios constitucionales diversos, ¿no? En ese momento se estableció lo que se conoce como la causal de nulidad genérica. Voy a abordarlo de una manera un poco rara, porque lo que voy a empezar a decir es la reforma de 2007 que quitó vigencia, que limitó la posibilidad de que se replicara lo que sucedió en ese expediente, que se argumentara lo que se argumentó en la resolución a dicho expediente, ¿no? En noviembre de 2007, más bien antecedido del conflicto electoral de 2006, entró una reforma constitucional en materia electoral que supuso varios cambios, ¿no? Se estableció el procedimiento especial sancionador que había nacido jurisdiccionalmente. En ese momento era un procedimiento sancionador de naturaleza administrativa. La reforma de 2014 lo transformó, ¿no? Pero se cambió el modelo de comunicación política, pero dentro de las disposiciones que fueron más relevantes fue la que contenía la fracción segunda del párrafo cuarto de la Constitución, que decía que, entre otras cosas, al Tribunal Electoral le correspondía, ¿no?, lo que ya sabemos, resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de la Constitución, y en la fracción segunda decía, las impugnaciones que se presenten sobre la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior. Las salas regionales y sala superior solo podrán declarar la nulidad de una elección por causales que expresamente establezcan las leyes. Entonces, antes de la reforma, la fracción segunda solo tenía 2 párrafos. Se le adicionó que fue colocado en medio, que leí, porque tiene otro, ¿no? Otro párrafo, pero este segundo párrafo se le adicionó, que era una especie de parche, ¿no?, en cuanto hacía a la elección presidencial y que generaba dilemas, ¿no? Si la nulidad de las elecciones a las que se refería expresamente, previstas en las leyes, era la nulidad de la elección presidencial o a todas las nulidades, ¿sí?
¿Esto por qué era importante? Decía que, déjenme ver si tengo aquí el expediente de... No. Esto era relevante porque ya se había invocado, ya se había, en el año 2000, en este expediente que está en la presentación, se había resuelto que la violación a principios constitucionales podía resultar en la declaración de nulidad de una elección, aun cuando las violaciones no estuviesen contenidos en la legislación, ¿no? Se daba una interpretación totalmente distinta a esta idea de la taxatividad, a esta idea de que encuadraran perfectamente las causales de nulidad, porque decía, hay un valor más importante que es la Constitución y se protegían los principios, ¿no? Cuando se adiciona el artículo 99 y se le añade este párrafo, entonces no se sabía, primero, si se referían a la elección presidencial, la facultad de declarar la nulidad de la elección presidencial para excluirla expresamente de la causal de nulidad abstracta que ya había sido materia de una controversia, ¿no? Y que se había declarado la nulidad por esa razón, ¿no? De manera tal que se buscaba justamente proteger, digamos, de esa forma, ¿no? ¿A qué me refiero con este expediente, ¿no? Con este JRC que mencioné? En la sala, perdón, en el año 2000, la Sala Superior del Tribunal Electoral, por eso dije que lo iba a abordar de manera rara. Primero la reforma de 2007, para ver, se limitaba a la presidencial con las implicaciones que eso tuvo. Recuerden el conflicto, no me voy a referir a él, pero recuerden el conflicto electoral de 2006, ¿no? Y las demandas, por un lado, las demandas jurisdiccionales propiamente hablando, y las demandas de cierto sector de la sociedad que consideró que se habían violentado principios constitucionales. Y había un antecedente de una causal de nulidad abstracta en este expediente JRC 487/2000, que resolvió la nulidad de la elección de gobernador en Tabasco, que revocó la sentencia del Tribunal Electoral de Tabasco porque dijo, aquí las vemos en la presentación, que había habido una serie de irregularidades que se comprobaron y que consistían en esto, ¿no? Inequidad en el acceso a los medios de comunicación, apertura de paquetes electorales fuera de supuestos de excepción para tal fin, quema de material electoral, indicios acerca del financiamiento ilícito de la campaña del candidato del partido de gobierno, ubicación de material electoral en la sede de una empresa. Obviamente, la inequidad en el acceso a los medios de comunicación como principio constitucional está cuidando justamente que las y los electores tengan información no solo fidedigna, sino que los partidos puedan en condiciones iguales anunciar, promocionar, promover, difundir su plataforma política y que la equidad, es decir, que uno tuviera más que otro, podría tener efectos en la votación porque hay una mayor presencia de uno con respecto al otro, hay mayor conocimiento de uno, digamos, en esos términos, ¿no? Y entonces eso afecta a la voluntad. Igualmente la apertura de paquetes, bueno, es que la apertura de paquetes está limitada a ciertos supuestos para los recuentos cuando hay motivos para hacerlo. Los paquetes finalmente son una prueba, ¿no? Mañana vamos a ver un caso justamente en donde la apertura de paquetes o la vulneración a los paquetes electorales, pues supone que no hay prueba, no hay elemento probatorio idóneo para verificar en un recuento, cuando se solicita, porque hay causales también, ¿no? De por qué podemos recontar los votos, pero que en un recuento eventual exista la certeza, justamente, de que lo que se depositó el día de la jornada electoral corresponda a lo que se contiene en ese paquete. Si se abren, se vulnera esa parte y ya no hay certeza de que haya sucedido así, ¿no? Igualmente, bueno, la quema de material electoral, el financiamiento ilícito, que también tiene con la equidad en la contienda, ¿no? Y una empresa que tenía material electoral. Todo esto, ¿no? Va vulnerando la certeza, la equidad, etcétera, ¿no? Pero hubo discusiones después de esta sentencia, ¿no? Si la Sala Superior decretó la nulidad de los comicios sin una causa prevista y si, en todo caso,
esto era, cuáles eran los alcances de esto y cuáles eran los efectos de lo mismo, ¿no? Eh, el, 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 el meollo del asunto era saber si la legislación del Estado, de la entidad federativa de Tabasco, preveía esta posibilidad, ¿no? De declarar la nulidad sobre la elección de gobernador y si establecía causales para decretar tal nulidad. En ese momento el Tribunal Electoral se pronunció negativamente. Decía, no se considera de manera explícita esta posibilidad, ¿no? Con relación a, recordemos lo de los antecedentes del 91, ¿no? Con relación a las violaciones que se alegaban por parte de quienes demandaban la nulidad, por parte de quienes hacían valer la causal de nulidad, la autoridad decía que regía el principio de acuerdo con el cual no hay nulidad sin ley, ¿sí? Y por lo tanto no se podía declarar con base en los agravios planteados porque no estaban contemplados en la ley. Y que además no era posible decretar la nulidad de la elección de gobernador porque la ley electoral solo preveía supuestos para la nulidad de los comicios para diputados de mayoría relativa en un distrito uninominal y de diputados locales, presidentes municipales, pero no de gobernador. Cuando la Sala Superior revisa la decisión del Tribunal Electoral de Tabasco, hace una lectura completamente diferente, ¿no? Dijo, por un lado, que sobre si la ley de Tabasco contemplaba la nulidad de la elección de gobernador, dijo si estaba prevista y decía, ¿no? Hizo un análisis en la sentencia que decía que las nulidades que se establecían en el título correspondiente respectivo a las votaciones que se emitían en una o en varias casillas, otra vez esto viene en la sentencia, ¿no? No lo estoy leyendo de textual, ¿no? Es una paráfrasis, pero decía pues que cuando se afectara la votación, perdón, emitida en una o varias casillas y que entonces los resultados del cómputo de la elección impugnada o que en la elección de los distritos electorales uninominales para la fórmula de mayoría relativa, y decía, y también elección de gobernador del estado, presidentes municipales, etcétera. Entonces decía, los efectos de las nulidades decretadas por el tribunal respecto de esta votación hacían que la interpretación de la sala de esta disposición también se hacían extensivas a el gobernador del estado, ¿no? Porque la disposición contemplaba, dentro de otras cosas, ¿no? En el capítulo, en el título, se decía que de manera genérica, aunque no se establecía una fracción que dijera cuáles son las causales para la nulidad de gobernador, se hacía mención de ello en el título, ¿no? Que decía, las nulidades pueden afectar la votación emitida, entre ellas en la elección de gobernador. De manera tal que, de acuerdo con la sala, ¿no? Estas nulidades se podían dar en las siguientes elecciones, ¿no? La nulidad en las casillas, la nulidad en distritos uninominales para diputados, diputadas de mayoría relativa, la elección del titular del Ejecutivo del Estado, gobernador a gobernador, presidentes municipales y cómputo de circunscripciones plurinominales. De manera tal que, según la Sala Superior, no tenía sentido esta interpretación que había realizado la autoridad responsable, el Tribunal Electoral de Tabasco, según la cual la nulidad de la elección de gobernador solo se podía realizar con base en la nulidad de la votación que se recibía en una o varias casillas, porque entonces quitaba importancia al resto de las previsiones, ¿no? de los artículos. Además, decía, tenemos que considerar también que hay una facultad del propio tribunal de declarar la nulidad de la elección y revocar las constancias emitidas por el Consejo Estatal. Entonces, concluyó que en la legislación de Tabasco encontrábamos un sistema de nulidad específica, ¿no? O sea, que estuviera contempladas relativos a la nulidad de votación en casilla y cuáles eran, ¿no? Los cargos que podían declararse a nulidad con base en esto y nulidad, un sistema de nulidad no específica, que era el que estaba contemplado para la elección de gobernador y que sus causales, las causales de nulidad, estarían reguladas en una serie de normas, entre ellas la Constitución del Estado de Tabasco, ¿no? Entonces, aquí
la sala entendió, o de acuerdo con la sentencia de la sala, se estableció una posibilidad de decretar una elección de gobernador si estaba explicitada en el ordenamiento tabasqueño, ¿no? La posibilidad, como posibilidad, aunque no estuviera desarrollada, y que se identificaba mediante una interpretación, como dijo en la sentencia, funcional, sistemática, que supera o superara a una interpretación literal, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿cómo y dónde encontrar razones para decretar esta nulidad? ¿Sí? Está contemplada, pero ¿cómo encontramos esas razones, no? Y la sala superior lo que responde es que el contenido de esta categoría de nulidad tendría que ser encontrado por la o el juzgador atendiendo a los requisitos esenciales que fueran, atendiendo a los requisitos esenciales para toda elección previstos en la Constitución y en las leyes, ¿no? Es decir, que las causales de nulidad podían ser recogidas, podían ser colegiadas, ¿no? En la Constitución del Estado de Tabasco, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y algunos otros artículos del código correspondiente, ¿no? Código de procedimientos electorales de dicha entidad federativa. Y en el análisis que hace de estos artículos, sobre todo aquellos que son de base constitucional, se establecieron una serie de principios cuyo cumplimiento resulta imprescindible para que toda elección sea un ejercicio legítimo de soberanía popular y son de manera enunciativa los siguientes, ¿no? La libertad de las elecciones, su autenticidad y periodicidad, que los comicios deben garantizar sufragio universal, libre, secreto y directo, que al final, recordemos, aquí tenemos, ¿no? Las causales de nulidad que se hicieron valer, que el financiamiento público tendría que prevalecer ante el privado en el financiamiento de los partidos políticos en sus campañas, que la organización de los comicios tenía que llevarse a cabo por un organismo público autónomo, cuidando, ¿no? Cuidando la voluntad popular, cuidando, etc. El proceso electoral debe ser desarrollado con base en principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, que los partidos deben acceder en condiciones de equidad a los medios de comunicación y que los mecanismos de control constitucional y legal de los actos y resoluciones deben de existir. Debe de haber un control constitucional y legal de los actos y resoluciones electorales, ¿no? Estos principios, además, desde luego, son fundamentales, ya lo dijimos, y entonces, si uno es violentado en el proceso electoral, no puede producir efectos, ¿no? Entonces, una vez que se probaron esos hechos, que se valoraron, que se tuvieron como violatorios, el tribunal concluyó que el acto electoral, que en el acto electoral, perdón, se habían afectado severamente el derecho al sufragio, a la libertad en el proceso, y entonces que no había certeza, legalidad e imparcialidad. Determinó también que estas violaciones, bueno, a ver, y resolvió también, porque iba a decir determinante, resolvió también que estas violaciones eran determinantes. Consideró, por un lado, la diferencia de votos entre los partidos que ocuparon el primero y segundo lugar. Esto es importante, ¿no? Mencionarlo porque vamos a ver mañana también los criterios de determinancia, en donde también, obviamente, la diferencia de votos entre un partido y otro es un criterio para establecer qué tanto las violaciones afectan la certeza del procedimiento, ¿no? En este caso, fue una diferencia de menos del 1.2% de la votación. Entonces, esta diferencia tan pequeña permitió que se concluyera que había una alta probabilidad que estas violaciones pudieran haber sido causa del triunfo del vencedor, del partido vencedor. Porque en caso contrario, si no se hubiesen producido estas violaciones, el resultado hubiera sido otro, ¿no? Ojo con la reforma de 2007 y con el conflicto electoral de 2006, cómo esto va a tener una resonancia en esa reforma y cómo resultaba como ambiguo pensar si solo se limitaba esa restricción de nulidades a la presidencial o a todo. Bueno, entonces, por un lado, en la argumentación de la Sala Superior, se tuvo que establecer que la elección de gobernador, o sea,
de acuerdo con lo que había dicho el tribunal, que no podía anularse, que no sería anulable, de acuerdo con su sistema legal, el tribunal concluyó que sí se podía anular, ¿no? Eso fue un primer elemento, a pesar de que no estaba contenida las causales de nulidad para esa elección, pero como dije, como en el título correspondiente se mencionaban a la elección de gobernador, entonces era posible hacerlo, ¿no? Y por otro, y esta es como la parte más sustantiva, es la ausencia de causales de nulidad para fundar esta declaratoria de nulidad en la elección de gobernador. Ante este obstáculo, ¿no? Se expresaba si era factible declarar la nulidad de una elección por causas distintas a las que contempla la ley. ¿Y qué se debe hacer en realidad cuando se tienen que anular unos comicios que violan principios constitucionales que rigen el proceso electoral, ¿no? Entonces, en esta sentencia, el tribunal comenzó por asumir que la ley local, cuando no establecía causales de nulidad específicas, había incurrido en una omisión legislativa. Y entonces, ¿qué es lo que debe hacer el juez constitucional ante dichas lagunas, ¿no? Por eso hablamos también, ¿no?, de la transformación en las facultades del tribunal, entre ellas la idea de convertirse en un tribunal constitucional, de manera tal que para colmar esta parte, ¿no?, de, bueno, y si hay una laguna, pero hay un principio constitucional que debe de tutelarse, entonces, ¿qué tiene que hacer el tribunal, no? Y en esta interpretación que hace la Sala Superior, que radica en ubicar, ¿no?, causales de nulidad en los principios constitucionales, asumieron una serie de postulados esenciales que en el Estado constitucional de derecho se tienen o tienen que ser los pilares para la actuación de la justicia constitucional. Primero, asumir un carácter normativo de la Constitución, ¿no? O sea, los preceptos que se establecen en esta tienen fuerza jurídica y reguladora directa, ¿no? Que la Constitución no puede regir con permiso de las leyes. O sea, estas desarrollan normas constitucionales, está bien que así sea, pero cuando las leyes no tienen esa labor, no realizan esa labor, no colman ese encargo, dicha omisión del legislador no puede anular la capacidad reguladora de la Constitución. O sea, lógicamente es consistente esta argumentación, ¿no? De manera tal que los principios constitucionales rectores del proceso electoral tienen plena vigencia y eficacia, ¿no? Entonces, el contenido de la nulidad abstracta tiene que ser hallada por el juez constitucional, de acuerdo con la sentencia, ¿no? Y esta debe ser encontrada en cada situación que se someta a su consideración y tienen que tomarse en cuenta para ello las consecuencias, ¿no?, que concurren en cada caso. La naturaleza jurídica de las instituciones comiciales, los fines que persiguen y con ello que la elección que se analiza también satisfaga los requisitos que son exigidos en la Constitución como indispensables para que tengan validez, ¿no? Entonces, estos argumentos lo que nos dicen es que cuando un ordenamiento no establezca causas de nulidad, cuando no están especificadas por el legislador en leyes secundarias, aquí el papel que tiene el juez constitucional, ¿no? Las y los jueces constitucionales deben utilizar como parámetro de control para evaluar la validez de estos actos, ¿no?, a la Constitución, que contiene principios fundamentales que deben de informar los procesos electorales, ¿no? Entonces, este principio de no hay nulidad sin ley, que se entiende de manera literal, es tributario de la operación del principio de legalidad, ¿no? Entonces, lo que hizo en esta resolución fue operar este principio de constitucionalidad que en el marco del Estado constitucional de derecho tiene que ser preferente, tiene que tener más peso que el principio de legalidad. Y para reforzar tal idea, la Sala en esta resolución consideró que mantener una posición de acuerdo con la cual la ausencia de causales específicas de nulidad impidiera declarar la ineficiencia de los comicios, que no podían surtir efectos, aun cuando se hayan llevado a cabo graves violaciones de principios constitucionales, sería aceptar que el acto de las elecciones puede tener validez independientemente de las violaciones sustanciales que les afectan, ¿no? Volvemos a la idea de la conservación de los actos electorales, ¿no?, de la teoría de las nulidades, ¿no?, de la teoría del acto jurídico válido, ¿sí? Entonces, decía la Sala, apoyar un juicio de esta naturaleza sería concretar la idea de que en ocasiones la Constitución debe de regir con el permiso de las leyes, ¿no?
Entonces, cuando la Sala Superior decía que estas nulidades no contempladas legislativamente para las causales en donde el fundamento de la nulidad no estuviera apoyado en una ley, cabía el adjetivo de abstracta, ¿no? O sea, determinar, pues, mediante la abstracción y en consideración de las normas constitucionales, cuáles son las bases esenciales para una elección democrática, ¿no? Entonces, bueno, hubo una tesis, ¿no? Que se apoya en la legislación de Tabasco, que dice eso, ¿no? Nulidad causal abstracta, ¿no? Y se hace una interpretación de diversos artículos constitucionales y se desarrolla lo que ya dije, ¿no? Entonces, ¿y cómo es que deben de ser estos principios observados? Y en definitiva, pues, lo que se sostuvo es que las causales de nulidad que establece el legislador en las leyes secundarias y que para su vigencia el juez constitucional tiene que realizar, perdón, el juez o la juez debe realizar un control de legalidad, también hay un control de constitucionalidad que debe de operar el juez constitucional, ¿no? Y que el parámetro de control son los principios y las normas constitucionales que rigen en materia electoral. Y que ese control de constitucionalidad se puede sustentar a partir de que hay diversos artículos constitucionales, ¿no? Que establecen principios rectores, ¿no? A los que se deben sujetar los comicios para que puedan ser considerados un legítimo ejercicio democrático, que si alguno de estos principios constitucionales es violado de manera grave y generalizada, se afecta, pues, la credibilidad de los comicios y que entonces no tienen las características de libertad, autenticidad y democracia, ¿no? Los jueces constitucionales, entonces, cuando analizan la validez de las elecciones, no deben tomar en consideración únicamente las causales de nulidad que prevén las leyes, sino, al ser jueces constitucionales, ¿no? También aquellos principios constitucionales, valga la redundancia, que rigen en materia electoral y entonces realizar un control de legalidad en materia de nulidad y un control de constitucionalidad. Por lo tanto, si un legislador, ya habíamos hablado de la omisión legislativa, ¿no? Si la legislatura correspondiente no concreta causales específicas de nulidad, esto no debe de ser un impedimento para que el juez constitucional, la juez constitucional, escrute la validez de los comicios, ¿no? Y que el parámetro sean los principios constitucionales. De tal forma que, de no haber nulidades específicas, las y los jueces constitucionales electorales pueden declarar la nulidad de unos comicios cuando hayan sido violados principios constitucionales que rigen la materia. Entonces, bueno, estos argumentos, ¿no? Como vemos, refuerzan el carácter de control constitucional, la figura del juez como garante de la Constitución y la Constitución como la norma fundamental, que es a partir de la cual se estructura toda la otra legislación y que es lo que principalmente se debe de cuidar. Si la legislación es omisa en hacerlo, entonces es tarea del juez constitucional realizarlo de esa manera, ¿no? Bueno, regresamos a la reforma de 2007, ¿no? Se estableció en el artículo 99 esta idea de, una vez que se estableció este criterio, ¿no? de la nulidad abstracta, entonces, dado el conflicto, esa es una hipótesis, ¿no? Desde luego, pero dada la naturaleza del conflicto postelectoral y dado el antecedente de que pudiese en su momento declararse una nulidad con ese fundamento, entonces en la reforma constitucional se estableció esta parte, ¿no? Y no quedaba muy claro si era para la presidencial o para todas las elecciones, ¿no? En el dictamen de la iniciativa, las comisiones de la Cámara de Senadores correspondientes sostuvieron que, aunque no se vulneraba la función, las facultades que otorgaba la Constitución al Tribunal Electoral, sus sentencias tenían que ceñirse a los casos de nulidad expresamente señaladas en las leyes sin que se estableciera por vía jurisprudencia causales distintas, ¿no? Que en todo caso, en el momento oportuno, la ley tendría que ser reformada para llenar los vacíos respecto a las causas de nulidad de la elección presidencial,
así lo decía el dictamen, ¿no? Y precisar otras causas de nulidad en las elecciones de senadores y diputados federales, ¿no? Estamos hablando de cargos federales, ¿no? Entonces, bueno, en virtud de la entrada en vigor de esta reforma, entonces quedó derogada o invalidada la causal de nulidad abstracta, ¿no? A la que nos referimos, ¿no? Entonces, perdida la vigencia de dicha jurisprudencia, ya no resultaba obligatoria para los tribunales y dejaban de estar, por lo tanto, vinculados a la causal abstracta de nulidad, a menos, una subsistencia, ¿no? A menos que su propia legislación la instituyera. No obstante, bueno, vamos a seguir, ¿no?, cuestionando este tema, ¿no?, la existencia de principios constitucionales que rigen la función electoral y la plena vigencia, ¿no?, la efectividad de normas constitucionales que consagran tales principios. Vamos a seguir con esto. Ahorita vamos a hablar, pues, de ¿cómo se llama? De ay, perdón, se me fue. De cómo subsistió, pues, la fórmula abstracta de la nulidad, de la unidad de la nulidad, de la causal abstracta de nulidad, ¿no? Porque efectivamente, si bien es cierto que ya no se pudo invocar, hubo algunos otros elementos, ¿no? Algunos otros sentencias, ¿no? Este precedente de Tabasco. Tenemos una. Sí, Jaime Mauricio. Aprovechar la intervención, maestro, y pues aterrizarme más en el tema. Tengo una duda técnica. No es lo mismo una nulidad abstracta a una nulidad genérica. O sea, cuando estamos hablando técnicamente de abstractas, son las que contemplan en la Constitución, o sea, de manera, podría decirse genérica, o genérica nada más es en la legislación. Hablamos de abstracta, es de que se encuentran en la Constitución. Cuando hablamos de genéricas, nos estamos refiriendo al artículo K de la Ley General de Medios de Impugnación. Es mi duda técnica. ¿Estoy en lo correcto? ¿Es cuánto? Sí, justamente la causal de nulidad genérica de votación. Ay, sí tengo prendido mi micrófono, ¿verdad? Que luego lo apago cuando así. La causal de nulidad genérica de la votación recibida en casilla, ¿no? Es una figura que se incorporó de manera más o menos reciente, pero efectivamente, además, se limita a cierto tipo de elecciones, ¿no? Y está previsto, o sea, digamos, no están previstas específicas causales, ¿no? Hay una serie de criterios con relación a ellos, pero está prevista esa causal de nulidad, a diferencia que la abstracta no estaba prevista como causal. No sé si me explico, ¿no? Además de que se trata de la elección, lo que bien comenta del inciso K, de la elección de diputados y de senadores, pero también se contempla como una causal de nulidad que se puede hacer valer. La cosa con la genérica es que no estaba en ningún lado, ¿no? Simple y sencillamente es una causal que se deduce a partir de la violación de principios constitucionales, ¿sí? Entonces, digamos, esas serían como dos diferencias fundamentales. No sé si con eso contesto de manera cabal a su duda. Me acaba de aclarar mucho, maestro. Nada más para seguir lo que viene siendo técnico, porque allá veo un JRC. La cadena impugnativa siempre va a ser por el juicio de inconformidad, ya sea que quiera valer la genérica o la abstracta, ¿no es así? Y pues ya ir agotando la secuela legal, ¿no? Sí, el principio de definitividad. Hasta el JRC. Así es. Ok. Efectivamente. No, al contrario, gracias. Sí, claro, dependiendo de la elección de qué se trata. Luego los medios de impugnación en materia electoral son confusos, ¿no? Entonces hay que atender a la elección, quiénes son los sujetos que fueron electos, ¿no? Si fueron representantes o fueron titulares de los poderes ejecutivos. Eso me da una primera pauta, ¿no? Si es juicio de inconformidad, claro, o el presidente de la República, que tiene su propio mecanismo, ¿no? O si se trata de un gobernador del estado, y quién tiene el derecho, en todo caso, para accionarlo, dependiendo también de qué derecho se haya vulnerado, ¿no? De manera tal que en el caso de diputados y senadores,
es una vía, de gobernador, gobernadora es otra, y de presidente de la República, ¿no? Entonces depende de la naturaleza de la elección, depende de quién sea el titular del derecho, digamos, como criterios generales para ver cuál es el medio procesal idóneo para hacerlo valer, ¿no? Pero coincidimos, maestro, que inicias con un JIM, ¿no? Con un juicio de inconformidad de plano, ¿no? Así es. Ok. En tratados de diputados y senadores para hacer valer la causal genérica. ¿Es a lo que se refiere usted? Me refiero así, todas las causales con relación a la elección en general, para todos. Sí. Ok, perfecto. A nivel local, a nivel local tiene sus propios. Recordemos también el respeto a los principios de definitividad, ¿no? Por ejemplo, el JRC, para impugnar una elección de gobernador por parte de los partidos políticos, pues tiene que ceñirse igualmente a los principios de definitividad que marca la propia ley. Pero sí, estamos de acuerdo en el medio de defensa del juicio de inconformidad. No, al contrario, gracias por las preguntas. Bueno, entonces decía pues que la idea principal, ¿no? El precedente de Tabasco estableció control de legalidad, control constitucional, se reformó en 2007, pero también antes de eso, ¿no? La Sala Superior habló de esta idea de las nulidades, lo repito nada más para diferenciar las causales genéricas con la causal abstracta, ¿no? Decía, hay algunas cuestiones, ¿no? Hay alguna comparación. En ese entonces era el artículo 78 de la Ley General del Sistema de Impugnación en materia electoral, que era la causal genérica de nulidad y la causal abstracta. Ambas se basaban en fines, principios, elementos fundamentales de la Constitución en elecciones democráticas. Ambas se referían a la naturaleza misma del procedimiento electoral, en cuanto que si se dañan de manera importante, ¿no? Los bienes jurídicos sustanciales de toda elección, entonces se debe de declarar la nulidad. La diferencia, de acuerdo con precedentes, era que, esto lo repito para efectos de redondear lo que nos preguntaba el compañero, a quien le agradezco la participación y la pregunta, ¿no? La diferencia era que la causal abstracta, que se identificaba como se tenía como característica la vulneración de tales elementos o principios y que daban pauta a una determinación que, aunque no se encontrara expresamente contemplada en la ley, tenían que examinarse cuando se hiciera un planteamiento en ese sentido, porque había violaciones a los elementos fundamentales de la elección. La genérica, en cambio, era una concreción de la causal abstracta por parte del legislador que estaba plasmada en la ley, ¿no? Y entonces asimilaba estos conceptos que constituían la causal abstracta, ¿no? Entonces, bueno, esto nada más para decir, ¿no? Déjenme avanzar en la presentación. No, bueno, todavía no, vámonos todavía aquí. Perdón. Decía, pues, que esta diferencia suponía, pues, que la causal abstracta, perdón, la causal genérica era una materialización, pero estaba ceñida a un tipo de elección específico, ¿sí? Y la causal abstracta simple y sencillamente no estaba prevista, ¿no? Hubo algunas elecciones, ¿no? Que se declararon con base en la causal genérica, solo una en la causal abstracta. Ya vimos que era la cuestión de la gubernatura de Tabasco, ¿no? Hubo algunas otras en las que más o menos con base en la genérica se declaraba la nulidad, también haciendo referencia a la causal abstracta, ¿no? Pero normalmente teníamos la causal genérica, ¿no? Entonces, bueno, a partir de la reforma de 2007, la Sala Superior, que resolvió diversos juicios de revisión constitucional, ¿no? Que además fueron presentadas después de la entrada en vigor de esta reforma, tenían conceptos agravios, ¿no? Que se relacionaban con la anulación de elecciones en donde se consideraba que se actualizaba la causal abstracta, ¿sí? Es el caso del juicio del JRC 497 de 2007 y 500 de 2007. Y ahí se dijo que el agravio relacionado con la actualización de la referida causal abstracta en nulidad tendría que declararse inoperante, ¿no? Porque la materia de controversia, el pronunciamiento, pues había sido modificada por la Constitución, por el Poder Revisor de la Constitución, y entonces
reiterando pues que conforme este nuevo texto del artículo 99, párrafo cuarto, fracción segunda, cuando se analizaran, cuando se resolvieran diversos medios de impugnación electoral previstos en el artículo 99, entre otros, los que se promovían para impugnar las elecciones en los estados de la República, para elegir gobernador, diputados, ayuntamientos, solo se podían estudiar los conceptos de agravio que expresaran los actores cuando estuvieran relacionados con las causales de nulidad de elección que se preveían expresamente en el ordenamiento legal aplicable al caso particular. De manera tal que dejó de tener aplicación la tesis jurisprudencial relativa a la causal abstracta y, no obstante, esto planteaba algunas interrogantes, ¿no? Si solo se podía declarar la nulidad de una elección por violaciones a textos expresos, ¿no? Y que estos supuestos exclusivamente contemplados en las leyes de la materia. ¿Qué pasaba, ¿no? Si un proceso electoral fuera violatorio gravemente de un principio constitucional, si quedaba pues impune estas violaciones porque la ley secundaria no expresaba la nulidad por violación a la Constitución. ¿Qué pasaba con el control de constitucionalidad? Quedaba desplazado con el control constitucional, ¿no? Como saben, la interpretación es dar sentido, dar significado a un texto, ¿no? Las normas jurídicas que tienen un uso prescriptivo del lenguaje se expresan en textos. Es una cosa muy obvia decirlo para nuestro sistema, ¿no? Y hay distintas formas de interpretar el texto, ¿no? El texto constitucional. En materia electoral, se prescribe que están las formas gramatical, sistemática, funcional, ¿no? Si atendemos un criterio sistemático de interpretación jurídica, se atribuye, se justifica el sentido o un significado posible, no impedido, a un texto normativo. Esto es porque es un preámbulo a lo que vamos a ver mañana de, ok, ya vimos la causal abstracta, las reformas, las controversias, los derechos que se tutelan, el papel del tribunal como órgano de control constitucional, el papel del el juzgador, que deben de colmar aquellas lagunas existentes en la legislación secundaria que no contemplen una causal específica, pero que sí signifiquen una violación a principios constitucionales, y la controversia de, ok, legalidad o constitucionalidad, desplazamos la constitucional por la legalidad, y esto en el marco de conflictos específicos, ¿no? En fin, entonces vamos a ver estos elementos de interpretación para ver cómo nos van a llevar a la violación de principios constitucionales, que es una suerte de subsistencia de la causal abstracta, ¿no? Entonces decía, una interpretación sistemática quiere decir que a un texto normativo se le atribuye, se le justifica un sentido, un significado, cuando sea dudoso en sus alcances por una relación entre el texto normativo con el sistema del que forma parte, ¿no? O sea, a hacer una interpretación sistemática tenemos que identificar una norma jurídica a la que no se le puede atribuir un significado que la vuelva contradictoria con otras reglas que pertenecen al mismo sistema, y que a una norma jurídica se le debe atribuir entonces un significado que la haga coherente, o lo más posible coherente, con las normas del sistema, ¿no? Entonces, en el caso del texto del artículo 99 constitucional, había, y que tenía su problemática, ¿no?, de inserción entre el primero y tercer párrafos, en la fracción segunda del párrafo cuarto del artículo 99, entonces, ver qué conflictos se dirimieron a partir de eso, ¿no? En esta fracción, cuando se decía que al tribunal le correspondía de forma definitiva, inatacable, resolver impugnaciones sobre la elección presidencial, que serían resueltas por la Sala Superior, entonces es justamente la competencia, lo que se definía, la competencia de la Sala Superior del tribunal para resolver impugnaciones en torno a la elección presidencial. Sobre todo porque el párrafo tercero de esta misma fracción dice que es la Sala Superior a quien le compete realizar el cómputo final de la elección presidencial de Estados Unidos mexicanos, y que cuando se resuelvan las impugnaciones que se hubieran interpuesto, se formulará la declaración de validez de la elección y la del presidente electo, ¿no? Entonces, el tema que se regula, la facultad,
es la relacionada con la impugnación y la calificación de la elección presidencial, ¿no? Y se introduce entre estos dos este párrafo, ¿no? Pues novedoso y dudoso, pues, ¿no? Porque se generaba, pues, si dicho texto era, cuando se incluía la idea de una elección, si podía sostenerse también con relación a otro tipo de elecciones que no fuera la presidencial, ¿no? Y ya dijimos que en el dictamen se dijo que en todo caso las leyes tendrían que ser reformadas para llenar vacíos respecto a las causas de nulidad de la elección presidencial y precisar otras causales de nulidad. Esto no aclaraba las dudas, ¿no? Respecto a la sala superior, se decía, bueno, si el texto se inserta entre el párrafo 1 y el párrafo 3 de la fracción segunda del 99 constitucional, que regula, otra vez, la facultad de la sala superior para resolver sobre la impugnación, sobre la calificación de la elección presidencial, una primera idea sería que la sala superior solo puede declarar la nulidad, no de una elección, de la elección presidencial por las causales que establecieran específicamente las leyes, ¿no? Y además, el dictamen del Senado confirmaría más o menos como esa idea. Pero no, eso no disipa la duda porque esta falta de claridad, la razón por la cual el texto incluye a las salas regionales del Tribunal Electoral, ¿no? Dentro de ese artículo 99, la prescripción relativa, ¿no? A la posibilidad de declarar nulidad de la elección presidencial cuando la facultad recae de manera exclusiva en la sala superior. Entonces, si el Poder Revisor de la Constitución hubiera querido hacer referencia indistinta a todas las elecciones, ¿no? De cuyos litigios pueden llegar a conocer las diversas salas del tribunal, hubiera sido suficiente que se añadiese una fracción al artículo 99 y no insertarlo aquí, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, se puede pensar, como se hizo en un inicio, que el texto constitucional disponía que las salas superior y regionales solo pueden declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establecen en las leyes. De tal manera que, siendo así, se prescribe una prohibición respecto exclusivamente de la elección de presidente de Estados Unidos mexicanos, ¿no? Obviamente, esta duda ha sido despejada por diversas salas del tribunal, así como por la propia sala superior. Volvemos al tema de las normas constitucionales, ¿no? O sea, si se supondría esta reforma, una reforma constitucional, a final de cuentas, ¿no? Que establecía que esta facultad solo podía ejercerse si hubiese un derecho fundado en alguna de las causales. No obstante que estuviese regulado constitucionalmente, eso no significa que automáticamente todas las violaciones estuvieran, uno, contempladas en la legislación secundaria y dos, que por lo tanto no hubiera posibilidad de que existiesen otras violaciones que significaran violaciones a principios constitucionales. De manera tal que las normas constitucionales necesariamente en cualquier sistema jurídico fundado en esta tienen que ser siempre plenamente vigentes y efectivas, ¿no? Si son normas jurídicas supremas, rigen y exigen esta vigencia plena y efectividad, de tal suerte que ninguna otra norma o cualquier otro acto de menor jerarquía debe de oponerse, ¿no? Debe de dificultar esta plena vigencia o efectividad, porque de lo contrario, esa norma o ese acto que lo dificulte atenta contra la supremacía de una norma constitucional. De tal suerte que una norma, que un acto secundario que impida, que dificulte la plena aplicación, vigencia o efectividad de una norma constitucional, no debe de existir en el sistema normativo, ¿no? Podemos volver a dos cosas, ¿no? O sea, lo podemos abordar desde dos perspectivas. Una, como lo dije desde un principio, la validez de los actos para que puedan producir efectos jurídicos. Pero por otro lado, si dejamos de lado, o sea, para mí, desde ese criterio, también podríamos analizar las votaciones. Claro, lo que pasa es que ahí el elemento validez puede perder fuerza si se analiza como una suma de actos individuales. Entonces tendríamos que, ok, sí, pero si el elemento validez es un acto
en principio individual, entonces tendríamos que sumar una serie de actos que en su conjunto pudieran restar de validez no a uno, sino a toda una votación. Y por otro lado, la idea de la Constitución como el fundamento de todas las otras relaciones políticas y que la normatividad debe de desarrollar, de cumplir, pero si no lo cumplimenta, entonces es donde aparece otra vez la idea de el Tribunal Constitucional, ¿no? En la Constitución se prescribe que las salas del tribunal, como Tribunal Constitucional, ¿no? Es lo que viene a colación, pueden resolver la no aplicación de leyes sobre materia electoral cuando sean contrarias a la Constitución, ¿no? O sea, la propia Constitución autoriza a que este órgano jurisdiccional quite, elimine, remueva las normas que sean un obstáculo para la plena vigencia o efectividad de la Constitución. O sea, estamos ante un órgano garante defensor de la Constitución, de tal suerte que una Constitución no solo se puede atacar mediante acciones, sino también mediante omisiones. Si el legislador, cuando está obligado a promulgar leyes para que se vuelvan efectivas normas constitucionales y no lo hace, ¿no? Hay muchos ejemplos de omisión legislativa, pueden buscar criterios con relación a esto, ¿no? Los juzgadores constitucionales están obligados a remover esos obstáculos, ¿no? Que impiden su eficacia plena o su vigencia. Entonces, si bien es cierto que en la Constitución se prescribe, volviendo a la reforma de 2007, ¿no? De manera clara, se prescribía, perdón, que las salas superior regionales, no es que haya cambiado la prescripción, mañana vamos a entrar al análisis del artículo 99, pero a la luz de cómo se ha transformado esta idea de los principios constitucionales y que establece la sala superior al respecto. Decía pues, si bien es cierto que está esta idea taxativa de que solo se puede declarar la nulidad por causales expresamente establecidas en las leyes, estas leyes pueden ser incompletas, ¿no? Porque carecen de normas, porque carecen de disposiciones, ¿no? Que las hagan vigentes y que con ello también sea aplicable, sea efectiva la Constitución. Sobre todo, si no se consideran los casos en los cuales se lleven a cabo procesos electorales en donde claramente haya violaciones a principios constitucionales que son los que rigen. ¿Y qué pasa ante la ausencia, la omisión de una causal expresamente prevista en la ley correspondiente? De tal manera que la hipótesis que se actualiza para declarar la nulidad de una votación en casilla o de una elección tienen relación directa, inmediata, con los principios constitucionales que rigen la materia electoral. O sea, instalar una casilla, por ejemplo, en un lugar distinto al señalado por la autoridad competente y no hay una causa justificada para ello, vulnera el principio de certeza, ¿no? Porque las y los electores deben de tener conocimiento del lugar en donde van a ejercer su derecho a votar, de tal manera que cada causal de nulidad tutela o protege algún principio constitucional. Entonces, si los principios constitucionales deben de gozar de plena eficacia, de plena validez, pero las causales de nulidad expresamente previstas de la ley tendrían que guardar relación directa, inmediata con esos principios, se supondría que la manera como el legislador ha tutelado los principios constitucionales es a través de un sistema de nulidades electorales, de manera tal que el Tribunal Electoral se encuentra obligado a declarar nulidad, estamos hablando de la reforma de 2007, el conflicto, ¿no?, que suscitaba todo esto, ¿no?, el conflicto normativo, el conflicto de atribuciones, de facultades, de constitucionalidad. Obligado a declarar nulidad de elecciones solo en los casos en que se actualizara alguna hipótesis prevista en la ley. Pero, ¿qué pasa, otra vez, ante la omisión legislativa, ¿no? Si no hay en la ley alguna causal que tornara plenamente efectivo, vigente, algún principio rector de la materia electoral. Si ante la omisión legislativa, entonces, ¿qué pasa con la Constitución? Es una recomendación, es un buen deseo, ¿no? Entonces, en casos así, no obstante la omisión del legislador, quienes, los juezas constitucionales, tendrían que estar obligadas y obligados a superar los obstáculos que les impidieran la plena eficacia, aplicación, vigencia de los principios constitucionales. De tal manera que tendrían que aplicar de manera directa las normas constitucionales y ante la verificación de una violación de los principios rectores, ¿no?, de esta función en materia electoral, aunque no se encontrara expresamente prevista como causal de nulidad de la elección,
podría aplicar de manera directa las normas constitucionales y declarar la nulidad de esa elección si fuera necesario, ¿sí? Uno de los problemas históricos, ¿no?, graves, trascendentales que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto al juicio de amparo, según la Constitución del 17 y la legislación anterior, ¿no?, tenía que ver justamente en cuanto a un amparo que presentó una persona que estaba presa por un delito de rebelión, ¿no? Un preso se quejaba de que el juez de distrito no le dio entrada a su demanda de amparo porque estaba formulada en contra de las autoridades militares que lo habían juzgado, y decía que esto se había organizado durante el periodo preconstitucional, en donde a la Administración de Justicia tenía facultades sobre un estado político en que se encontraba el país, y que estas facultades, o dentro de estas facultades, no era la de conocer los juicios de amparo por violación a las garantías, porque estaban suspendidas las garantías. Y entonces no podría, sin usurpar funciones, intervenir en juicios de amparo a menos que tuviera un nombramiento expreso. Entonces, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que se dijo aquí, nada más para ver la tutela de la Constitución, ¿no? Lo que se dijo era, bueno, los magistrados de circuito, los jueces de distrito deben subsistir en sus funciones, ¿hasta cuándo? ¿Con qué facultades? ¿Con qué leyes? ¿No? Entonces, bueno, lo que se dijo es, bueno, si la Constitución es la ley suprema de la Unión, la observancia de sus disposiciones no puede quedar condicionada a que se expidan o no normas de una ley secundaria, porque entonces, pues, ¿para qué tenemos Constitución, no? Si lo que importa, en todo caso, si lo que decide la observancia de la Constitución es la ley secundaria. La falta, entonces, de una ley secundaria haría difícil, si así se quiere, el cumplimiento de un precepto constitucional que no estuviera reglamentado. Pero esto no puede suponer que ese cumplimiento, por la sencilla razón, no puede suspender ese cumplimiento constitucional, porque una ley secundaria no puede derogar a la Constitución, ¿no? O sea, el principio de supremacía constitucional obliga a remover cualquier obstáculo normativo o que tenga efectos normativos que impiden, que dificulten que las normas constitucionales que conforman a la Constitución pierdan vigencia o eficacia, inclusive las que formulan principios, ya que tales normas pueden llegar a requerir para su plena vigencia que se concreten, que se relacionen a principios específicos, ¿no? Que es la tarea de los tribunales, en particular de los tribunales constitucionales. Entonces, puesto que los principios rectores en materia electoral están consagrados en la Constitución, tanto en el orden nacional como en el de los estados, cualquier violación a alguno de estos principios reclama sanciones que deben estar contempladas en una ley, pero de no ser así, entonces le corresponde otra vez al juzgador constitucional, como guardián de la regularidad constitucional en el ámbito electoral, tornar aplicables los principios, ¿no? Y dotar de plena eficacia la norma constitucional, aún ante la omisión legislativa, ¿no? Entonces, hablando del control constitucional, ¿no?, como se prescribe en el artículo 116 de la Constitución, pues la garantía de las elecciones de los gobernadores y gobernadoras, de los miembros de las legislaturas locales, de los integrantes, y que las elecciones de estos se realicen mediante, y aquí podemos ver, ¿no?, algunos principios: sufragio universal, libre, secreto, directo, y que la jornada comicial se lleve a cabo en un momento determinado, ¿no? Otra serie de criterios que se refieren a las reglas de precampañas, de que los partidos políticos accedan a la radio y televisión, de el financiamiento público de manera equitativa, de la prohibición para las autoridades electorales, bueno, más bien de la limitación en la intervención de los asuntos internos de los partidos electorales por parte de las autoridades, ¿sí?, de que los partidos políticos se constituyan por ciudadanas, sin que intervengan para ello organizaciones gremiales o con otros objetos sociales distintos, etcétera, ¿no? Todos estos principios, ¿no?, que se van fijando con relación a las campañas, obviamente el establecimiento de un sistema de medios de impugnación, de causales de nulidad, obviamente, igualmente. Entonces, en el texto constitucional se prescriben principios que, en relación con la materia electoral,
las constituciones de los estados deben de incluir y que la defensa de estos principios está a cargo de las autoridades de cada entidad federativa y solo, en algunos casos, de los tribunales electorales, ¿no? De los tribunales, perdón, electorales y constitucionales. Entonces, solo de manera excepcional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lleva a cabo control de las constitucionalidades locales, ¿no? Hay criterios con relación a esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay conflictos entre disposiciones legales locales y la constitución de la entidad respectiva? Y qué efectos tiene, ¿no? Mañana vamos a ver algunas de esas tesis relativas. Pero bueno, entonces lo que es importante es señalar que también en las constituciones estatales se consagran principios rectores en materia electoral, ¿no? La mayoría de ellos están redactados, están formulados de manera similar a la Constitución General y que son aplicables a los procesos electorales de cada entidad federativa. Y como en cualquier otra constitución, en las constituciones locales tienen como característica básica la supremacía, ¿no? Entonces, los procesos electorales de las entidades federativas también se rigen, por principios constitucionalmente consagrados, ¿no? Que reclaman plena observancia, que se deriva de la supremacía de las normas, ¿no? Que los contienen. Como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el órgano que tutela esta regularidad constitucional en materia electoral de las entidades federativas, también tiene como tarea primordial eliminar cualquier obstáculo o dificultad que impida que las normas constitucionales en materia electoral adquieran o alcancen plena vigencia o eficacia, ¿no? Bueno, pues con esto concluyo yo el día de hoy. No sé si haya algún asunto, bueno, alguna pregunta, algún comentario que quieran formular. Mañana vamos a revisar el caso Acapulco, ¿no? JRC y algunos análogos, ¿no? Para determinarnos también el criterio de determinancia, para ver cómo es que de alguna manera, permaneció vigente el criterio, aunque no se mencionaba de esa forma, no se denominaba específicamente así, pero la idea, la interpretación que no quiero decir inauguró, pero que se estableció a partir de la causal de nulidad abstracta. Jaime Mauricio Pérez, por favor. Bueno, buenas tardes, maestro, a todos y a todas. Con respecto a la tutela constitucional, bueno, la facultad que tiene el Tribunal Electoral, ¿no? Usted mencionó que tiene la facultad actualmente de la inaplicación de cualquier norma que vaya contraria a la Constitución, ¿no es así? Con respecto a los principios en el proceso electoral. Sí. Tengo entendido que la inaplicación no necesariamente quiere decir que sea expulsada la norma dentro de ese orden. Entonces, la autoridad dentro de su, ¿cómo se llama? De su jurisdicción o su autonomía o el Estado puede seguirlo utilizando, solo se aplica al caso concreto, yo entiendo, ¿no? Y en el momento que la apliquen, el Tribunal Electoral tiene la obligación de informárselo ¿cómo se llama? A la Suprema Corte de Justicia. Es cuanto a mi duda. Y supongo que todos los tribunales, tanto salas regionales como salas superior, tienen esa facultad, ¿no? Es cuanto a mi duda. Sí, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un órgano de control constitucional, de manera tal que mañana vamos a precisar esa parte, porque hay un criterio del control constitucional directo e indirecto que tiene que ver justamente con la aplicación exacta del acto de aplicación, menos que de un control genérico que ejerce en todo caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los efectos que puede tener la inaplicación de una norma pueden ser generales o pueden no serlo. Les voy a poner un ejemplo. En la Ciudad de México hubo una reforma constitucional. Bueno, primero a ver si con el ejemplo queda claro. Se promulgó una constitución en la Ciudad de México y se incluyó una figura de diputado migrante. Y luego en la legislación secundaria se establecieron también esta idea del diputado migrante. No obstante, en 2019, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
Maestro, creo que se fue el internet. ¿Me escucha algún técnico de acá?